La célula es la unidad morfológica, fisiológica y genética de todos los seres vivos y que además de todas las células proviene de otra. Llevan a cabo tres funciones esenciales: la nutrición, la relación con el medio y la reproducción. Los organelos que contienen las células son membrana plasmática, que está constituida por una bicapa lípida, y esto funciona como una barrera aislante entre el medio acuoso interno y el externo. También tenemos el citoplasma, que abarca el medio líquido o citosol, y el morfoplasma. Las mitocondrias, que producen energía a partir de la oxidación de la materia orgánica. Los cloroplastos, que su función es la producción de energía luminosa. También tenemos los ribosomas, que sintetizan proteínas, contienen ácido ribonucleico y realizan traducción. El citoesqueleto, que da dureza, elasticidad y forma a las células, además de permitir el movimiento de las moléculas y orgánulos en el citoplasma. El núcleo, que contiene y protege el ADN y permite que las funciones de transcripción y traducción se realicen. El nucleolo, que tiene una región dentro del núcleo compuesto por ácido ribonucleico y proteínas. Su función es la síntesis del ácido ribonucleico ribosómico, y los mesosomas, que son invaginaciones de la membrana. Pared celular. Protección del medio externo. Retículo endoplásmico rugoso. La síntesis y transporte de proteínas. Retículo endoplásmico liso. El transporte celular, la síntesis de lípidos y el almacenamiento de calcio. Aparato de Golgi. Serie de membranas cuya función es transportar y embalar proteínas. Se encarga de formar glucolípidos y glucoproteínas. Vacuolas. Almacenamiento y transporte. Intervienen en el proceso de homeostasis. Vesículas. Sacos intracelulares cuya función es almacenar y transmitir o dirigir residuos celulares. Lisosomas. Bolas esféricas que poseen enzimas digestivas. Melanosomas. Estructuras esféricas o alargadas que contienen melanina, el pigmento que absorbe la luz. Y centrosomas. Organizan los microtúbulos de la célula. La apoptosis es una vía preestablecida de muerte celular, desencadenada por diversas señales intracelulares y extracelulares. Forma parte del equilibrio entre la vida y la muerte de las células, y hace que la célula muera cuando ha dejado de ser útil o cuando puede ser peligrosa para el resto del organismo. Las características ultraestructurales de las células apoptósicas son condensación y fragmentación nuclear, separación de los organelos citoplásmicos en regiones distintas, vesículas de la membrana y fragmentos celulares rodeados de membrana que a menudo carecen del núcleo. Las células que mueren por necrosis tienden a despertar fuertes reacciones inflamatorias. Sin embargo, en las células apoptóticas no suele verse inflamación. La apoptosis elimina a las células obsoletas. Muchos órganos necesitan un recambio normal de sus células para mantener su tamaño y función de sus comportamientos celulares. Esta tiene tres fases. En la fase inicial pierde el contacto con las células que la rodean. La cromatina nuclear se condensa y fragmenta, permaneciendo la envoltura nuclear. El volumen citoplásmico disminuye por pérdida de agua y condensación de las proteínas, pero la mayoría de los orgánulos celulares permanecen intactos. La segunda etapa del proceso se caracteriza por la deformación de la membrana plasmática, que acaba fragmentándose y englobando material nuclear y o citoplásmico morfológicamente intacto por los llamados cuerpos apoptóticos. En la fase final, los cuerpos apoptóticos son rápidamente reconocidos y fagocitados por las células circundantes y macrófagos presentes en el tejido. Debido a este eficaz mecanismo para eliminar las células apoptóticas, no se produce respuesta inflamatoria. Todo este proceso es muy rápido y puede completarse en tan solo unas horas, y ocurre sin pérdida de material intracelular, daño secundario a células adyacentes o reacción inflamatoria del tejido. La necrosis ocurre de manera aguda, por una forma no fisiológica, mediante una agresión que causa lesión en una porción importante del tejido. El proceso de necrosis es desencadenado por toxinas, hipoxia severa, agresión masiva y cualquier otra condición que genere caída de ATP. Esto crea cambios que histológicamente están representados por desorganización y lisis del citoplasma, con dilatación del retículo endoplasmático y las mitocondrias, disolución de la cromatina y pérdida de la continuidad de la membrana citoplasmática, proceso de oncosis. El ADN es partido en fragmentos irregulares al azar, debido a la pérdida de la integridad de la membrana celular. El contenido del citoplasma es volcado al espacio extracelular, produciéndose la atracción de células inmunes en el área,
que genera el proceso de inflamación en cual de los restos celulares. Son eliminados por fagocitos inmigrantes. De necrosis. Necrosis coagulativa es el conjunto de alteraciones de una célula muerta moribunda que pueden verse con microscopio óptico. El núcleo muestra un agrupamiento inicial de la cromatina, produciendo tres alteraciones morfológicas, donde la primera es la pignosis, donde el núcleo se hace pequeño. La segunda es la cariorexis, donde el núcleo pignótico se rompe en fragmentos y se van hacia el citoplasma, mientras que la tercera es la cariólisis, donde el núcleo puede ser expulsado o mostrar pérdida de tensión. Necrosis licoafectiva. Cuando la velocidad de disolución de las células necróticas es muy superior a su capacidad de reparación, el resultado es a menudo un absceso, que se define como una cavidad formada por la necrosis licoafectiva en un tejido sólido. Necrosis grasa afecta específicamente al tejido adiposo y se debe en la mayoría de los casos a una pancreatitis o a un traumatismo. Necrosis gaseosa es una lesión característica de la tuberculosis. En el centro de cada uno de estos granulomas se produce la muerte de las células mononucleares que allí se acumulan y que intervienen en la reacción inflamatoria crónica frente a la microbacteria patógena. Necrosis fibrinoide se debe a la alteración de los vasos sanguíneos cuya pared se tiñe intensamente con eosina a causa de la salida y acumulación de las proteínas plasmáticas. Necrosis gangrenosa se considera una combinación de la tipo coagulativa y de la licuefacción frecuente en extremidades cuando la irrigación sanguínea es deficiente.